Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Isaac Rivas, de la clase de Circuitos Eléctricos 2 de la ingeniero Glenda Molina, sección 1300 del primer periodo académico 2020. Y voy a realizar un ejercicio de un sistema monofásico, un circuito monofásico, aplicándole el teorema de Telegrand de potencia compleja para poder determinar el valor de su potencia y otras variables. Entonces comenzamos con el circuito. Aquí dice, aplica el teorema de Telegrand en el siguiente sistema monofásico, verifique que se comprueba el teorema. Dice, inciso A, encuentra la potencia total de la fuente. Inciso B, si se sabe que R es una carga meramente resistiva, hallar R. E inciso C nos dice, hallar las reactancias de 4J y menos 2J. Entonces nos ponemos a trabajar y lo primero va a ser reducir el circuito. Como pueden ver, no tenemos impedimento en reducir estos dos en paralelo y luego hacer un serie. Pues continuamos con nuestro ejercicio. Si bien sabemos que si tenemos el voltaje y tenemos la fuente de corriente, sabemos que la potencia va a ser igual a V por I conjugada. Sin embargo, se reduce el circuito para poder tratar de operar para el segundo y tercer inciso de manera más sencilla. Por lo tanto, para el primer inciso, primero lo redujimos, nos dio esta impedancia y luego la calculamos. Como les digo, ya se tenía, sin embargo, era necesario hacer los cálculos para los próximos incisos. Entonces tenemos que el voltaje de la fuente, como al estar en paralelo tienen el mismo, 118.819 con un ángulo de 47.08 voltios por 50 con el conjugado de la corriente, ¿verdad? Un ángulo de menos 30 amperios, nos da una potencia de la fuente de 5.678.927 watts más la reactancia, que es 1744.8966 VARS. Así culminamos el inciso A y vamos a los siguientes dos incisos. Ahora, una vez que tenemos esto, dice el inciso B, se sabe que R es una carga meramente resistiva, entonces hallar R. Pero ¿cómo podríamos hallar R? Recordemos que este circuito está reducido y ya lo tenemos una en paralelo, que sería la que tenemos acá. Este es el circuito con el que estamos trabajando ahora. Por lo tanto, queremos hallar esta R. Sin embargo, no tenemos... La única forma de hacerlo sería utilizando conceptos. Sabemos que 2.2J sería la única componente reactiva del circuito. Entonces, si 2.2J es la única componente reactiva, podríamos hacer uso del concepto que esta potencia reactiva solo se debe a esta componente reactiva. Por lo tanto, si logramos sacar la corriente debido a la fórmula, podríamos sacar la potencia que tiene la potencia real en watts, restársela a la potencia total y hallar la potencia de R. Y una vez con la potencia de R ya podríamos hallar, y su voltaje podríamos hallar R. Por lo tanto, tenemos que JQ, la potencia reactiva, es igual a 1744.8966 voltajes amperios reactivos. Entonces, haciendo uso de la fórmula, tenemos que obtener la corriente, la dividimos y sacamos la raíz para obtenerla. Por lo tanto, potencia reactiva entre componente reactiva va a ser igual a la corriente al cuadrado. Por lo tanto, hay que sacarle raíz. Potencia reactiva 1744.8966J entre 2.2J. Eso le sacamos raíz y nos va a dar que la corriente que pasa por esa resistencia es 22.1629 amperios. Por lo tanto, la potencia real de 3.6 ohmios, porque sabemos que la corriente está pasando por acá, sería 3.6 por 28.1629 al cuadrado, que es la magnitud al cuadrado. Por lo tanto, la potencia real de esa parte sería 2856.3361. Por tanto, la potencia de R sería igual a la potencia total menos la potencia de 3.6. Entonces, potencia de R va a ser igual a esta menos esta, que se mide en watts, y la potencia de R sería 2823.5917 watts. ¿Por qué ocupamos esa potencia? Porque resulta que como tenemos el voltaje,
sabemos que hay una fórmula que dice que potencia de R es igual a voltaje al cuadrado entre R. Entonces, si despejamos R pasa a multiplicar, potencia pasa a dividir. Entonces, tenemos que 118.819 al cuadrado entre 2823.5917 sería el valor de R, que es 4.9999, aproximadamente 5. Por lo tanto, hemos encontrado R. Ahora que hemos hallado R, vamos a hallar las reactancias de 4J y menos 2J y vamos a verificar la comprobación del teorema. Por lo tanto, ya sabemos que el circuito con el que estamos trabajando es este. Este es el circuito reducido. Entonces lo que tenemos que hacer es simple: hallar la corriente que está aquí, que ya la tenemos. Es la corriente que ya hemos hallado. ¿Para qué? Miren, yo solo las puntas A y B voy a extender acá para extender al circuito original. Miren, así era el circuito original. La punta A y B, que es la misma esta, para poder obtener esta parte. ¿Por qué? Porque así yo ya sé cuál es la corriente que va a pasar por acá y la corriente que va a pasar por acá, aplicando un sencillo divisor de corriente, la I sub 0, que es la que me vengo jalando de acá. Vamos a poder aplicar un divisor de corriente para poder hallar la corriente de I sub C y de I sub 1. Por lo tanto, la reactancia de 4J se puede hallar directamente, debido a que esta corriente I sub 0, que es la que ya hemos hallado, está en serie en toda esta malla. Por lo tanto, la de 4J se puede hallar fácilmente. 4J por la magnitud de la corriente que ya teníamos, 28.1629 al cuadrado, es igual a 3173.97 voltajes amperios reactivos. Luego, I sub C se obtiene a través del divisor de corriente, que es la resistencia que no quiero entre la suma de ambas. Por lo tanto, tenemos que 6 entre 6 menos 2J es igual a, por 28.1629, con un ángulo de 15.6506 grados, es igual a 26.7176. Esto es lo que nos interesa, ya que para hallar la reactancia de dicho elemento, tenemos que menos 2J por 26.7176 al cuadrado va a ser igual a negativo, ya que es capacitiva, una reactancia capacitiva, negativo 1427.6603. Por lo tanto, ya hemos hallado ambas reactancias. Ahora vamos a comprobar el teorema. Dice que la reactancia total va a ser igual a la suma de las reactancias de los elementos reactivos. Por lo tanto, 1744.8966, que es la que nos dio de restar esta menos esta, es aproximadamente 1746.3097, que es lo que habíamos hallado anteriormente. También hallamos I sub 0. I sub 1 quiero decir yo que es la corriente que está aquí. I sub 1 sería igual a, aplicando el divisor de corriente, negativo 2J, que es la resistencia que yo no quiero, entre 6 menos 2J por la corriente que está ahí, 28.1629 con su ángulo. Entonces tenemos que la corriente I sub 1, que es la que recorre la resistencia de 6 ohmios, es igual a 8.9058. Resultado que nos será importante para poder hacer la suma de las potencias reales y comprobar el teorema de Theilem. Ahora, para hacer la comprobación del teorema, vamos a verificar la sumatoria de las potencias reales. Tenemos que, para las potencias reales, la potencia va a ser igual a I al cuadrado por la resistencia. Por lo tanto, tenemos primeramente la resistencia de 5 ohmios por su corriente al cuadrado, que la verdad esta potencia real ya la conocíamos, fue la primera que encontramos, pero volvemos a sacarla y nos da absolutamente lo mismo, 2823.5917 watts. Luego tenemos la corriente, la potencia de la resistencia de 3 ohmios, que sería 3 ohmios por la corriente, la que fue la segunda que sacamos, 28.1629 al cuadrado. Ya recordemos que estaba en serie, era cuando redujimos toda, esta era la corriente que pasaba y sabemos que 3 estaba en serie con esa corriente. Por lo tanto, esa es la corriente de 3. Nos da una potencia real de 2339.4468 watts. Y por último, la corriente de 6 ohmios, que era la última que sacamos, que es 8.9058, la elevamos a cuadrado y la multiplicamos y nos da 475.8796 watts. Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de potencia, nos da este valor, que está aproximado con el valor que encontramos. Por lo tanto, el teorema se comprueba debido a que hay algunas cifras significativas que no consideramos.
pero sigue siendo similar el resultado, por lo tanto se comprueba. Lo mismo con las reactancias, miren, está comprobado. Y por último tenemos el bosquejo gráfico de la fuente. Tenemos la potencia real de 5678.9279 watts y la reactiva, y queremos averiguar su ángulo. Entonces le sacamos una tangente inversa, nos da un ángulo de 17.07. Y por último necesitamos averiguar la hipotenusa de este triángulo, que es la potencia aparente. Por lo tanto, la potencia aparente va a ser igual a la adyacente sobre, que es la hipotenusa, sobre el coseno del ángulo. Por lo tanto, potencia aparente es igual a 5940.63 voltios amperios, que es lo que tenemos acá. Y aquí tenemos el bosquejo de la fuente. Se puede hacer un bosquejo también de la sumatoria de las resistencias, que tiene que dar similar o casi igual. Y así comprobamos el teorema de Taylor en este circuito monofásico. Y hemos hallado algunas variables que nos pedía el ejercicio. Por lo tanto, hemos concluido con el ejercicio.